Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de la materia control estadística de la calidad. Nombre del profesor Juan Morales de la unidad 3 eh, por parte de la ingeniería industrial. Empezaremos con gráficas de control. Herramientas de la calidad en gráficas de control. Se dice que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no está estable y es necesario una acción correlativa. Las gráficas de control son gráficas de datos del proceso de secuencia ordenada. Por tiempo, la mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso de los límites de control y la variación del proceso. En las gráficas de control decimos que los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control nos indican que es un proceso bajo control y representa solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestra un patrón no aleatorio, indica un proceso que está fuera de control y que está presente en una variación por causas especiales. Aquí tenemos un ejemplo de ello. En las gráficas de control nos dice que cómo utilizarlas. Se dice que es demostrar si su proceso es estable y consiste a lo largo de un tiempo. Un proceso es estable aquel que incluye solamente una variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Necesitamos verificar que su proceso sea estable antes de realizar un proceso de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Necesitamos evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida de proceso y los cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño en su proceso durante un periodo de tiempo específico. En los límites de control nos dice que los límites de control es una gráfica de control, representan una variación de proceso y ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Nos dice que los límites deben ser superior e inferior y se deben de basar en una variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción determinada y los límites del control de Minitab se muestran tres desviaciones estándar, arriba, abajo y en la línea central. Vemos un ejemplo de ello. Un ejemplo sería que en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior y estos están fuera de control, que indican los subgrupos en el estado de arriba. Aquí vemos un ejemplo donde dos posiciones y dos límites están fuera del rango del límite de control. Los límites de control contra los límites de especificación nos dice que no debemos confundir los límites con especificación cuando los límites del control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Nos dice que la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente un promedio deseado a su proceso. Nos dice que la línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio si un proceso está bajo de control. Los puntos de variación de manera aleatoria alrededor de la línea central
Y aquí nos dice una nota donde decimos que no confundir la línea central con el valor del objetivo para su proceso, y el objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. La variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. Las variaciones por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por las causas especiales y también los puntos fuera de control hacia los patrones no aleatorios en una gráfica de control. Debemos indicar la presencia de una variación por causas especiales. Un ejemplo de variaciones comunes y por causas especiales sería, tenemos proceso, causa común de variación, causa especial de variación, y nos dice ordenar un pan. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial de variación nos dice que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede ser una temperatura innecesaria. Registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentando comete un error ocasional. Un operador sin entretenimiento nuevo, el empleo comete numerosos errores de ingresos de datos. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resulta en variación menores en la resistencia de los puntos de lote a lote. Cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva un cambio inmediato y en la resistencia y consistencia de su producto final. Es un ejemplo de las variaciones comunes y que pueden presentarse también por las causas especiales. La variación por causas comunes y la variación por causas especiales, tenemos dos ejemplos de ello, donde nos dice que las causas comunes son las que están dentro del rango, que no se alteran comúnmente, pero que no están cerca a no pasarse de su rango final. En las variaciones por causas especiales nos dice que hay muchas alteraciones y claro, como lo vemos aquí, tenemos tres puntos aquí donde se pueden salir del rango final que nos marca en la gráfica, y esto es más o menos una diferencia entre las variaciones comunes y las causas especiales. En las pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control, nos dice que la primera prueba es un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Nos dice que si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Como vemos aquí, en la prueba 1 nos dice que evalúa el patrón de la variación, donde las demás pruebas están dentro del rango y pues no indican salirse. En los tipos de datos para gráficas de control, tenemos los tipos de datos, tenemos la gráfica de control, se dice que dependerá si se recopila. Tenemos dos datos continuos y datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, que son los binomiales y los de Poisson. Los tipos de datos son las variaciones continuas
que pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de los atributos están restringidos por categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden concluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos muestra también una variable de atributos. Nos dice que las mediciones continuas normalmente son proporcionadas por más información que las de los datos de los atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son fáciles de recopilar y nos dice que los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas designadas a operadores o al personal de control de la calidad. En los datos de procesos continuos nos decimos que miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o también pueden ser decimales. Un ejemplo de ello puede ser que un fabricante de alimentos quiera investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Dice que para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de la muestra de las cajas de cereal. Aquí dice que se podemos recolectar datos de subgrupos o observaciones individuales. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos no conformidables y también llamados defectos, u unidades no conformes, que son también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Un ejemplo de ello es un panel de metal es una conformidad si existen varios rasguños. Se puede considerar que todo el panel es conforme. En los datos del proceso sobre atributos de los datos de Poisson, nos dicen que los valores para los datos de Poisson son frecuentemente con conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Un ejemplo nos dice que los inspectores muestran 5 toallas de playa y a cada hora las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos con la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo 1, la decoloración, 2 tirones y los 3 pueden ser los defectos. Los datos del proceso sobre atributos, datos binomiales, nos dicen que los valores para los datos binomiales se clasifican en una o dos categorías, tales como pasan o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Un ejemplo de ello es que un proceso de inspección autorizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los análisis registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. En los gráficos de control para atributos, Attribute Control the Chart, the Direct Mission, the Defect in the Production, Operation, Hopper Particle Killer, the Show Be Home, Modified, Because, Thrift of Parts, False, Tick Day, To Current, Actual, Attribute, Much, Less Upper,
that can color from processed special drink on phone. Control P chart control the fashion no confirm the factor is the qual mothron be the quill or inspect shall chase my very ni chart control number confirm chart control the number no defect is in chart those no confirm Shin zip consta chart control the number or number defect per unit. P-chart percent defect proportion B-chart of regex sham B1 or rango no chart number defect no chart fibil fear chart number defect chart of chains shape sample count control chart new count define our phone control and control chart tense standards. Please no chart zone on the following chart is 1 star. This is the zone with war normal current instances standard deviation stains. Western Electric Rolex ABC CBA Rule 1 on point below zone A Rule 2 in points around 1 since the very zone C or below Rule 3 6 points in around steady creation or decreasing Rule 4 14 points around up and down. Gráfica P. La gráfica P, la proporción de unidades no conformes también denominadas defectuosas, el tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente. La proporción que parten con demora, la proporción neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de los logotipos impresos que marchan. Nos dice que aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica PNP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Tenemos un ejemplo sobre las gráficas de control P, donde nos muestra las unidades defectuosas. En la gráfica P de Line, la gráfica P de Line es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser utilizada en las siguientes situaciones y uno de ellos puede ser los cálculos para la gráfica P de Laney. Incluye sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Nainen es exactamente la misma que una gráfica P tradicional.
tenemos un ejemplo de ello y es como nos muestra la gráfica P y que es la tradicional, y la gráfica P de la NE. La gráfica de control para atributos P, un ejemplo, es la gráfica de implantes familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están denominados a la compañía según USA Today. Guidan no confirmó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 fabricantes Prince 2DR pueden tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se representa un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Concluye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está debajo del control. El número de defectos tenemos 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Otro ejemplo tenemos donde dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en una línea de producción, por el cual requiere restablecer si el proceso está debajo de control, por el cual han tomado la proporción y los defectos de los últimos 50 días de la producción, que ha sido variable, y concluye una gráfica de control para la proporción de unidades defectuosos para los siguientes datos y se determina el proceso debajo del control estadístico. En la antes de empezar con la gráfica NP, veremos unos ejercicios para realizarlos en Minitab. Y los haremos okay. Nuevamente utilizaremos el programa de Minitab para poder bien. Aquí tenemos ya nuestros datos sobre el ejercicio que vamos a realizar. Bien, tenemos 7 datos, el cual utilizaremos lote, el tamaño del lote y los defectos. Nos iremos en la parte donde dice estadísticas, nos iremos a gráficas de control, gráficas por atributos, gráfica P, y en las variables utilizaremos el tamaño del lote. Vamos a seleccionar y nos vamos a un tamaño de subgrupo de 100.000. Nos vamos a etiquetas y pondremos en gráfica de control de lotes, entre paréntesis, defectuosos. Opciones de gráficas, nos vamos al apartado de pruebas,
Vamos a seleccionar cada uno de los puntos consecutivos donde nos dice que es el mismo de línea central, todos de centrales, y donde nos dice alternando hacia arriba abajo. Vamos a dar a aceptar. No sé qué tamaño del lote, el error de tamaño muestro. Aquí vamos. En la gráfica de control de defectos nos dice, nos da una proporción donde nos grafica los defectos que normalmente van dentro del rango, pero vamos a ver en la gráfica P-Line. Nos vamos nuevamente a gráficas de control, gráficas de atributos y la P de Line. Volvemos a tomar el defectos, seleccionamos tamaño de subgrupos, nos vamos a etiquetas, gráficas de defectos, aceptar, nuevamente vamos a pruebas y seleccionamos cada uno, activar las pestañas, y es así como nos sale en las gráficas de los defectos, que normalmente son 2, arriba tenemos 2 y en la parte de abajo tenemos 3 puntos o 3 muestras que están pues alterando el rango, y aquí es donde está fuera de la proporción de la gráfica. Veremos otro ejercicio. Y nos dice que en una, ya habíamos leído eso, que era de la empresa donde produce catetes, y el ejercicio, pues aquí está. Nuevamente utilizamos Minitab para continuar con ello. Y pues bien, como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, son los mismos pasos que vamos a realizar en Minitab. Obviamente tenemos diferentes datos, pero normalmente sale igual, claro, a los datos que tenemos aquí. Tenemos 50 datos, tenemos lote, tamaño del lote y las piezas que son defectuosas. Nos vamos a ir al apartado de estadísticas, nos vamos a las gráficas de control y gráfica de atributos. Los vamos a hacer por las gráficas P. El tamaño del lote, seleccionar. Los subgrupos son etiquetas, tamaño de lote, gráfica de tamaño de lote. Nos vamos a opciones de gráfica y nuevamente activamos todas las pestañas para que nos puedan salir. Así que el tamaño es muy grande. Vamos de nuevo.
herramientas de control, gráficas de control, gráfica de atributos. Vamos a añadir piezas defectuosas, seleccionamos, número de subgrupos, etiquetas, gráfica de piezas defectuosas. Y es así como nos sale la gráfica de piezas defectuosas. La proporción, tenemos la muestra y normalmente tenemos dos que están pegando en el rango de la muestra en la parte de abajo, y pues tenemos un sigma z de 1.11.229.5, y es así como nos sale en la gráfica pi, en la line name, en las piezas defectuosas. Pues bueno, continuamos. En la gráfica NP tenemos que en la gráfica NP muestra el número total de las unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente. Puede ser el número de datos de vuelos que despeguen tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. La gráfica NP, aunque la unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se consideran que la unidad es conforme o no conforme. Es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque la gráfica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de las unidades no conformes. Tenemos un ejemplo de ello y aquí lo podemos ver, como nos dice que la gráfica NP nos salen los números de defectos de las unidades. Y igualmente tenemos el ejemplo anterior que ya hemos mencionado de los números de defectos que fabrica los desfibriladores cotidianos e implantables a familiares individuos que murieron utilizando aparatos de demandado a la compañía. Y bueno, ese ejemplo ya lo hemos mencionado anteriormente, el número de la empresa de los catéteres que se han obtenido problemas. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo nos sale en el ejercicio en la gráfica NP. Y aquí tenemos un ejemplo de ello para realizarlo. Igual en Minitab, los mismos pasos son los mismos. Pues veamos cómo nos sale en este proceso. Tenemos lotes, el tamaño de lotes y los defectos. Nuevamente nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y no, me equivoqué, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y NP. Vamos a seleccionar el tamaño del lote, subgrupos, son etiquetas, tamaño del lote, pruebas,
aceptar. Una gráfica de tamaño de lote nos muestra así la proporción y intentaremos con la pi de la NEI. Mostraremos los defectos. Defectos, gráfica de defectos. Nos vamos a pruebas. Ya, listo. Damos a aceptar. Veremos cómo nos sale. Y ya tenemos gráficas de control, gráfica de atributos. Aquí tenemos cómo nos puede salir en la gráfica de los defectos, y nuevamente ya lo mencioné, son dos defectos que salen fuera del rango y pues la muestra, ¿no? Tenemos de ahí las gráficas U. Nos dice que la gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformables por la unidad. Es posible que la unidad tenga uno o más defectos, pero aún sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar y un ejemplo puede utilizar la gráfica U para monitorear lo siguiente. Debe ser el número de desgarros y tirones para cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar la variación de los defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabajados, rayas y puntos borrados. Una pantalla LCD puede tener dos o más píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplos de gráfica U. Un graficante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registraban el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Se utiliza una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos para una pantalla. Damos un ejemplo de las gráficas U debido a que los grupos tienen un tamaño desiguales que los límites de control varían en promedio y los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control cuando los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber construido el número de los píxeles muertos. Tenemos un ejemplo sobre el número de los defectos y pues nos dice que las pruebas se realizan con tamaños de la muestra desiguales. En la prueba de diagnóstico con la gráfica U nos dice que utilice la prueba de diagnóstico para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de la NEI es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Un ejemplo nos dice que un departamento de facturación en un hospital ha habido muchas quejas por errores en su proceso. Nos dice que de facturación y ha puesto el funcionamiento en un nuevo sistema de facturación.
El gerente del departamento desea hacer un seguimiento del número de facturas en reclamación con el fin de determinar si el nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de las facturas, y nos dice que utiliza un diagnóstico con una gráfica U para probar si la variación de los defectos es mayor a la esperada con la producción de Poisson y la dispersión excesiva. La prueba de diagnóstico con una gráfica U nos dice que en la relación de la variación observamos una espera de 553.4% con un límite superior de 95% para la reacción de la producción de procesos. Vemos un ejemplo aquí de ello, de cómo el uso de puede tener un resultado de una tasa elevada alarmante de falsas características. Veamos un ejemplo en ETAP sobre la gráfica. Nos vamos a la parte de herramientas de calidad, gráficas de control, gráficas de atributos, y la vamos a hacer por etiquetas, gráficas de tamaño, aceptar y aceptar. En las gráficas de tamaño nos muestra una proporción desigual, donde en una muestra tenemos de 1 al 46, pero veamos cómo nos sale en la gráfica de la gráfica P de Laney, y pues vamos. Las opciones, los límites de pruebas, seleccionamos, vamos a aceptar, y es así como nos sale las gráficas de los sigma. Tenemos un rango pues bastante en la parte de abajo, tenemos que pegan pero no salen fuera del rango, y es así como nos queda. Vemos la gráfica C. En las gráficas C, en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Un ejemplo de ello son las pantallas LCD, que se pueden inspeccionar en un tipo de defecto de píxeles muertos. También se puede inspeccionar por la determinación de los defectos juntos con los muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. En una gráfica C nos dice que un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas de 17 pulgadas, donde los técnicos registran un número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizado una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Y aquí nos dice que
el conteo de las muestras en las gráficas de defectos. En la muestra solamente nos podemos verificar la imagen, y es así como nos muestra la gráfica C. Un ejemplo nos dice también que en una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. Nos dice que a continuación se presentan los resultados de los 50 lotes de 500 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Y otro ejemplo es que en una empresa que se dedica a producir arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble de número 5 debido a que han tenido algunos defectos por el departamento de calidad. A continuación se representan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está debajo del estadístico. A continuación vamos a ver un ejemplo de ello. Nuevamente es el Minitab, utilizar Minitab. Tenemos el número de lotes, el número de defectos de unidades revisadas. Tenemos un total de 50 datos para utilizar. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos, y nos vamos al PID de LANE y el número de defectos por unidad. Vamos a un grupo de 50 etiquetas. Pues así, en las gráficas C nos dice que tenemos la proporción en la muestra, y en el sigma nos da 1.5678, que muchas están pues pegando al rango que no se debería de salir, pero está en un rango especificado que todavía no están dentro del rango y de las gráficas C. Es así como nos muestra pues la gráfica, y es como la continuación del proyecto de la unidad 3. En el ejemplo de la gráfica P nos dice que todos los días se tomaban muestras de las formas llenas de un departamento, en particular en una campaña de seguros para revisar la calidad del desempeño de ese departamento, con el fin de establecer una norma tentativa para el departamento. Se tomó una muestra de 300 unidades al día durante 10 días, obtenidos en los siguientes resultados. Tenemos muestra y los números de formas con errores. Ahí nos vamos a utilizar nuevamente Minitab para el día de los elementos disconformes.
Vamos a las estadísticas, gráfica de control, gráfica de atributos, gráfica P, elementos, vamos a aceptar. Y es así como nos salen las gráficas de los elementos para la proporción de nuestro proyecto. Y pues es así como nos muestra. Se hicieron los mismos pasos de los ejercicios anteriores y solamente en los elementos pues nos indica un solo concepto que está fuera del rango, pero pues en la gráfica de la NP nos dice que una manufacturera de esponjas de taza tomó una muestra de 600 esponjas diariamente inspeccionada y registrada el número de esponjas defectuosas en total de muestras de esponjas, representando la siguiente tabla. Nos dice que un número de esponjas muestra un tamaño de 32. Nos tenemos el I, elementos disconformes, la proporción y el número. Y es así como nos salió en el ejercicio anterior. En el ejemplo de la gráfica C, nos dice que un operario inspecciona la calidad de unos circuitos impresos arrasañados de bandas incorrectas, grosor no conforme, y los circuitos que inspeccionan son muy diversos. Según el tipo de circuito, se apunta su superficie y el tamaño de los defectos. Tras inspeccionar 12 placas, se obtienen los datos de las tablas. Superficie en centímetros cuadrados, que son 50, 34, 88, y los números de los defectos. Y pues nuevamente los vamos a hacer con los mismos pasos de todos los anteriores, y es así como nos muestran las gráficas de los atributos, donde tenemos nuevamente la proporción y la muestra de la gráfica, y pues nuestros datos, como podemos ver en la figura, son dentro y fuera del rango, pero pues están estables. Y es así como puedo decir terminar mi proyecto sobre la unidad 3. Espero les sea pues de su agrado, y muchas gracias, y gracias por su atención. Sería todo.